Las cosas que decir con todo lo que hemos escuchado de los que han intervenido, pero cuando nos hicieron la invitación, señor presidente, entendí que era para que busquemos el Congreso y sus delegados le busquen una viabilidad a que este proyecto avance, pero lo hemos dilatado con temas que yo creo que se puede llevar adelante con una mesa de trabajo, con lo afectado por donde va a pasar la carretera, con esa familia afectada. Hay que sentar una mesa de trabajo y nosotros, el Consejo Distrital, en un consejo anterior, invitamos a la empresa INICO y estuvieron la empresa INICO donde la ingeniera dijeron que ellos están para sentarse a conversar con las familias afectadas. Pero como un consejo distrital donde está Efraín y el honorable Ramiro y el de Calante, no le prestamos intereses a los temas de nuestro distrito. Y creo que hemos llevado bastante tiempo en esto. No defiendo a la empresa, pero creo que la empresa la vez pasada dijo que están anuente a cualquier diálogo, a cualquier avance. En lo personal, como morador de Vicida, yo alegre y contento porque llegó el tramo completito a Canquintú. Así como las familias de Canquintú se han beneficiado de tener un acceso de carretera, nosotros de Vicida, Nutiví, Pomancrí, Ñuri, aspiramos a eso también. Yo sí quisiera aquí, señor presidente Casica, que el tramo no es Canquintú-Vicida, el tramo es Vicida-Canquintú-Ñuri. Queremos que eso sea una realidad para conectar el corregimiento de Valle Azul por el parte de Ñuri. Es una petición mía como autoridad del distrito de Canquintú, como honorable. Así que familias, aquí hay muchos temas. Veo mucha gente mía en UTV. Yo sé por qué ustedes están aquí. Les solicito al Congreso, así como ustedes han tomado para que este proyecto pueda avanzar, eso es lo que yo le digo pidiendo, Cacique Willy, que nosotros atendamos a la familia en UTV, porque él tiene una situación latente de hace varios meses o años. Pero ese no es el tema de hoy. Pero yo sé que están aquí porque quieren una respuesta a ese tema. Entonces, yo solicito, señor presidente, los congresos es cierto, ya van 3-4 días porque yo asistí a esos congresos como estudiante. Pero aquí hay un tema que yo quisiera cuando salga de aquí, es que le pueda decir a mi comunidad de Vicida que el proyecto va a avanzar. Va a avanzar. Yo escuché algo delante de un morador mío. Mira, la profesora Lucina dijo algo bien